rumbo de la mañana a las 8:07 de la mañana y vamos a continuar como de costumbre con los comentarios que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Recordarles que hoy tendremos como invitado al diputado Tobías Crespo. Con Tobías es interesante conversar. Con Tobías es interesante siempre conversar porque se puede hablar mucho de movilidad, de transporte, pero vamos a hablar de los préstamos que se cogieron ayer en el Congreso, que él estaba ahí como diputado, porque me dicen que los diputados oficialistas del PRM hicieron lo que le dio la gana con esos préstamos ayer. Incluso hubo un momento donde los diputados de la oposición se retiraron, que eso no es raro, y los PRMistas aprobaron, que no es raro, que a pesar de que la bancada de oposición se retire, los PRMistas aprobaron su préstamo solo. Ellos votaron solo y aprobaron su préstamo. Ahí hubo un préstamo de que para una vaina de transparencia. Yo se lo digo ahora mismo. ¿Cómo es que se llama eso? Mire los conceptos. 60 millones de dólares para que doña Milagros Ortiz Bosch pueda manejar, oigan esto, financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad de la República Dominicana. 60 millones de dólares sometidos vía el BID. Entonces yo prefiero que hagamos lo siguiente. Nosotros ninguno estábamos ahí. Vamos a esperar. Y Tobías viene para acá, ¿verdad? Sí. Que llegue Tobías y después vamos a llamar a un diputado del oficialismo para escuchar los argumentos, la justificación de para qué se necesitan coger 60 millones de dólares prestados para esa vaina. Yo quiero que alguien me explique esa vaina a mí. Eso no es vaina. Es posible que esos 60 millones... Sí, es una vaina hasta que me lo explique. Es probable que esos 60 millones de dólares que se van a ser administrados por doña Milagros Ortiz Bosch, es probable que hayan sido los préstamos que mejor uso se le den en este país. Pero doña Milagros para decir que aquí no se roba, que aquí falta de integridad. Oye el otro préstamo de ayer. 12 millones 350 mil dólares para inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales pobres. Excelente, brillante eso. Y ojalá que mucho de ese dinero lo administre el Ministerio de la Juventud, que al día de hoy tiene un presupuesto de miseria. Inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales pobres. Ramón Orlando Baloy. Bueno. Mire, Ramón Orlando Manuel hasta se le despegó. El único que yo sustento ahí, el único. El tercero. Porque siempre, señores, cuando un préstamo va para temas burocráticos, eso no tiene tasa de retorno. Eso es como quemarlo así. Ahora, cuando es dinero para insertarlo a la economía nacional como esta, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial de la República Dominicana, eso es lo que se necesita, señor. Excelente. Porque eso es infraestructura. Eso se le devuelve. La tasa de retorno en la inversión se devuelve, el financiamiento entonces sale en nada. Pero tú decís, ese dinero de que para temas de integridad, cuando lo que menos tiene la clase política de este país es integridad. Pero cuando tú ves de que resiliencia a los jóvenes, ¿qué es resiliencia? Excelente, ojalá que mucho de ese dinero sea administrado por el Ministerio de la Juventud. Vamos con los comentarios, es el momento del comentario de Danmira Caminero. Gracias, Selvin, y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 8:10 de la mañana. Y bueno, yo a propósito del Congreso y de los préstamos que se han mencionado, yo quiero referirme hoy a un tema que creo que debe ser de interés de todos. Porque mucha gente le ha dejado de importar lo que pasa en el Congreso y lo que aprueban nuestros legisladores. Pero ayer se aprobó una enmienda al contrato de Pfizer, que mucha gente como que la ha minimizado, otros la han criticado, mucha gente no ha profundizado, pero este es un tema que se viene debatiendo en el Congreso desde el pasado mes de junio. En ese momento, a mí me llamó ayer como que nadie se opuso y todo el mundo la aprobó, pero sí hay que decir, y hay que ser justos, que en junio, cuando empezó a debatirse esta adenda, pues hubo unos debates, la Fuerza del Pueblo, algunos legisladores de la Fuerza del Pueblo y también algunos del PLD y como 2 del PRM se opusieron y cuestionaron. Y en aquel momento también, pues hasta se suspendió una sesión por falta de quórum porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero a mí hasta me llama la atención que aquella sociedad civil que reclamaba y exigía transparencia, hoy ni siquiera se pronuncia con lo que está pasando
pasando con el tema de las vacunas en momentos en que aquí ya ni siquiera se está hablando de vacunación, aquí ya ni se están dando prácticamente los boletines, sí se dan un boletín a la semana y como que pasa desapercibido, pero ya no se le está dando esa connotación y esa importancia al tema del COVID. Ayer se aprobó una adenda aumentándole $3 a las vacunas del COVID, contra el COVID de Pfizer. Las vacunas específicamente que van destinadas a los niños de 5 a 12 años. En momentos, señores, en que hace apenas semanas, si ustedes lo pueden buscar en las redes, decía, en el mes de junio, Salud Pública informó que el lote de 3 millones de vacunas de Pfizer no se iba a vencer sino hasta el 22 de octubre de este año 2022. O sea, que hace unas semanas, unos días, aquí se vencieron 3 millones de vacunas de Pfizer. O sea, 3 millones de vacunas de Pfizer que ya ni se están mencionando, porque al inicio se anunciaban que se estaban por vencer tantas vacunas para que la gente se motivara y se las pusiera y no se perdieran. Pero ya, como es tanto lo que se está perdiendo, como es tanto el dinero que se está quemando porque la incinera luego de que se vencen, ya ni siquiera lo mencionan. O sea, el mes de octubre pasado, aquí se vencieron 3 millones de vacunas de Pfizer. Y ayer, en el Congreso, se aprueba esta adenda donde se le aumenta $3 a cada vacuna. Cerca de 1.300.000 vacunas. Eso representa casi 200 millones de pesos dominicanos más que se van a pagar. Pero si uno se pone a analizar, en este momento nadie se está vacunando. Son para los niños, pero Víctor ha contado aquí que él ha intentado vacunar a sus niños y los centros de vacunación están abiertos hasta las 12 y los niños en la mañana están en la escuela. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Para qué niños son? Pero también la ley de la oferta y la demanda. En este momento, las vacunas deberían de estar muchísimo más baratas porque ya nadie le está demandando. Ah, no, pero el Estado Dominicano le está pagando $3 más cara. Coño, pero ¿qué negocio es ese? El negocio de capaperro. O sea, el Estado Dominicano no le importa, no le duele. Y los legisladores, bien, gracias. A nadie le importa, a la sociedad civil, bien, gracias. Nadie pregunta, nadie cuestiona, o sea, nadie cuestiona. Aquí no hay una cifra concreta, aquí no hay una cifra real de lo que se ha perdido con el tema de las vacunas, que en su momento sí, fueron efectivas, que se abrió el país, perfecto, eso no está en discusión. Se agradece la gestión, se agradece de que pudimos volver a la normalidad y que el país volvió a abrir y que nos recuperamos, perfecto. Pero en este punto, comprar vacunas más caras cuando ni siquiera los niños se están inoculando, nadie se está inoculando. Y lo que a mí me duele es que nadie cuestiona. Aquí todo el mundo, aquí había un grupito de gente que todo lo criticaba, que todo lo cuestionaba, que le sacaban los datos de cualquier cosita a todos los gobiernos pasados y hoy son mudos. A nadie le importa que el gobierno vaya a gastar casi 200 millones de pesos más en vacunas que al final van a terminar perdiéndose. Porque hace meses que desde el mismo Ministerio de Salud Pública se están anunciando que se están venciendo las vacunas y seguimos comprando. En vez de renegociar con esas farmacéuticas y seguimos botando el dinero y a nadie le duele, y dinero que se puede invertir en la seguridad ciudadana, dinero que se puede invertir en salud, en la educación, a nadie le importa. Yo creo que lo peor no es eso, lo peor no es que se esté botando el dinero, lo peor es que a nadie le duela. Lo peor es que la oposición haga silencio ante ese robo. O sea, ¿a quién beneficia ese contrato? ¿Por qué tenemos que pagar esas vacunas más caras cuando ya nadie le está demandando? Cuando de hecho, hace unas semanas, aquí se publicó en los medios internacionales de que las vacunas de Pfizer ni siquiera se probaron antes de sacarla al mercado. Y la República Dominicana las está pagando más caras. De verdad que me duele ver que aquellos activistas sociales que reclamaban, que cuestionaban, hoy simplemente hagan silencio, porque muchos de ellos
están disfrutando de las mieles del poder. Y a propósito del tema de salud, brevemente quiero referirme a lo que está pasando con los médicos, con la asociación, con el Colegio Médico Dominicano y con ese llamado que han hecho de 2 días donde no van a recibir ninguna ARS. Y ayer que veía en las redes un video donde en un hospital llevaron a un niño sin signos vitales y no había médico pediatra porque el médico que estaba de turno se le había agotado su turno y el otro no había llegado y él se fue. Y yo solo me puse a pensar, ¿y aquel juramento hipocrático que hacen los médicos, dónde ha quedado? O sea, viendo ese escenario, cómo está el Colegio Médico Dominicano, que no le importa la salud de este pueblo, y viendo ese caso de ese niño que llegó a un hospital, a una emergencia pediátrica, y no había doctor porque simplemente el que estaba se fue porque se le venció su hora, y el de turno no había llegado, y un niño llega sin signos vitales y no hay quien lo reciba, tuvieron que llevárselo. De verdad que ¿dónde está el juramento hipocrático? O sea, ya dejó de importar esa vocación de servir, esa profesión tan linda que es la medicina. Ya simplemente estamos pensando en dinero. Y de verdad eso me recuerda a lo que dijo mi mamá un día. O sea, el juramento hipocrático eres un juramento hipócrita. Porque muchos se enganchan a la profesión de la medicina simplemente para lucrarse. Y es verdad que es un negocio, que usted estudió muchos años y gastó mucho dinero para hacerse médico. Pero caramba, ¿dónde está el sentido humano de la profesión? De verdad que duele mucho ver que a los médicos no le importe la suerte de los dominicanos.